Empezamos con los ejercicios de divisibilidad. Para ello el primero nos dice, de los números 2, 3, 5, 10 y 11, ¿cuáles dividen a los números siguientes? Para eso vamos a recordar las reglas de divisibilidad. Un número es divisible entre 2 cuando termina en número par o en 0. Un número es divisible entre 3 cuando al sumar sus cifras es múltiplo de 3 el resultado. Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Un número es divisible entre 10 cuando termina en 0. Y un número es divisible entre 11 cuando las sumas de sus cifras en lugar impar menos la suma de sus cifras de lugar par es igual a 0. Empezamos con el primero. Empezamos por el 2. ¿Termina en número par? Sí, por tanto es divisible entre 2. Las sumas de sus cifras es múltiplo de 3. 1 más 3, 4. 4 más 2 son 6. 6 es divisible entre 3. Por tanto, 132 será divisible entre 3. Entre 5 no, porque no termina en 0 o en 5. Entre 10 tampoco, porque no termina en 0. Y entre 11, vamos a comprobar. Si sumamos las cifras correspondientes a su número, a la posición impar, sería 1 más 2, 3. 3 menos la suma de los números pares, menos 3, 0. Por tanto, es un número es un número divisible entre 11. Seguimos con el siguiente. Entre 2 sí, porque termina en 0. Entre 3, 5 y 3, 8 no, porque la suma no es múltiplo de 3. Entre 5 sí, porque termina en 0. Entre 10 también, porque termina en 0. Y entre 11 vamos a sumar sus cifras en una posición impar y en las de posición par. 5 más 0, 5. Menos 3 no nos da 0, por tanto no es divisible entre 11. El siguiente sería entre 2, 3 y 4 son 7, más 2 son 9, por tanto también es divisible entre 3. Termina en 0, es divisible entre 5. Termina en 0, es divisible entre 10. Y entre 11 vamos a sumar 3, 3 más 2, 5. 5 menos 4 más 0, 4. 5 menos 4 es igual a 1. Por tanto, como no nos da 0, no es divisible entre 11. Y el último, 900, termina en 0, por tanto es divisible entre 2. La suma de sus cifras, 9 más 0 más 0, 9, es múltiplo de 3, por tanto es divisible entre 3. Entre 5 también, porque termina en 0. Entre 10 también, porque termina en 0. Y entre 11 sería 9 más 0 menos 0. Como no nos da 0, no sería divisible entre 11. Pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, indica si las siguientes frases son ciertas o falsas. La primera, 20 es múltiplo de 2. Un número es múltiplo de otro si lo contiene un número entero de veces. Es decir, el 20 es múltiplo de 2. Sí, ¿por qué? Porque 10 veces el 2 es 20. ¿25 es divisible entre 2? Pues no. ¿Por qué? Porque 25 no termina en número par, por tanto no es divisible entre 2. ¿12 es divisor de 4? No. Sería al revés. 4 es divisor de 12. Porque el 12 es divisible entre 4. ¿5 es divisor de 60? Pues sí. Porque termina en número en 0 o en 5. Serían los divisores de 5. ¿252 es divisible entre 3? Pues sí. ¿Por qué? Porque si sumamos las cifras, 2 más 5, 7, 7 más 2, 9, es divisible entre 3 porque es múltiplo de 3. ¿Y 32 es múltiplo de 5? No. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún número entero que multiplicado por 5 nos dé exacto 32. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice, haz la descomposición factorial de los siguientes números. Descomponer un número en factores es ponerlo como producto de factores primos. Para ello os voy a explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, el 32. Vamos buscando números primos siempre de menor a mayor. Una vez que, por ejemplo, empezamos por el 2. Una vez que ya no sea divisible entre 2, pasaremos al siguiente número primo, que sería el 3. Si no es divisible entre 3, pasamos al siguiente, y así sucesivamente.
Por ejemplo, el 32, el primer número primo sería el 2. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque termina en número par. Por tanto, ponemos aquí el número primo y debajo lo dividimos entre 2. 32 entre 2, 16. Seguimos con el número 2 hasta que no sea divisible entre 2. ¿16 es divisible entre 2? Sí, pues ponemos un 2. 16 entre 2 a 8. Así sucesivamente. ¿8 es divisible entre 2? Sí. 8 entre 2, 4. Entre 2 a 2, entre 2 a 1. Y siempre nos tiene que quedar al final el 1. Por tanto, el 32 en su descomposición de números primos sería 2 elevado a la 1, 2, 3, 4 y 5. 2 elevado a la 5. Con el siguiente, 125. Empezamos por el primer número primo, el 2. ¿Es divisible entre 2? No. Pasamos al siguiente. ¿Es divisible entre 3? Vamos a ver. 1 más 2, 3. 3 más 5, 8. No es divisible entre 3. Pasamos al siguiente número primo, el 5. Termina en 5, por tanto, es divisible entre 5. Y 125 entre 5 es 25. Seguimos con el 5. ¿Es divisible 25 entre 5? Sí. Pues continuamos con el 5. 25 entre 5 a 5. Y ya el único que nos queda es un propio primo, 5 entre 5 a 1. Por tanto, 125 es igual a 5 elevado al cubo. 352. ¿Es divisible entre 2? Sí. 352 entre 2 es 176. 176 entre 2, porque continuamos con el 2, porque 176 es divisible entre 2, sería 88. Sigue siendo divisible entre 2, 44 entre 2, 44 entre 2, 22 entre 2 a 11. Como ya no es divisible entre 2, seguiríamos el siguiente número primo, el 3, no es divisible entre 3, no es divisible entre 5, no es divisible entre 7, por tanto, como vemos nos queda un número primo, es divisible entre él mismo. Y nos quedaría 1. Por tanto, 352 es igual a 2 elevado a la 1, 2, 3, 4 y 5 por 11. Aquí solo va a haber números primos. Seguimos con el siguiente, 1260. Vamos a ver a qué números primos. 1260 es divisible entre 2. Empezamos siempre por el más bajo. Y 1260 entre 2, 630. 630 entre 2, porque sigue siendo divisible entre 2, 315. Yo ya sé desde un principio que es divisible entre 10 y entre 5, pero yo no voy a dividir entre 5 hasta que haya dividido entre los números primos más bajos que el 5. 315 ya no es divisible entre 2. Pasamos al siguiente número primo. Vamos a ver si es divisible entre 3. 3 más 1, 4. 4 más 5, 9. Es múltiplo de 3, por tanto es divisible entre 3. Y 315 entre 3 es 105. Seguimos con el 3. ¿105 es divisible entre 3? Sí, porque 1 más 0 más 5 es 6. 6 es múltiplo de 3, es divisible entre 3. Y 105 entre 3 es 35. Miramos, ¿es divisible entre 3? 5 y 3, 8. Ya no es divisible entre 3. El siguiente número primo sería el 5. ¿35 es divisible entre 5? Sí. Ya sabíamos desde un principio que el 5 tenía que aparecer, porque al terminar en 0 sabemos que es divisible entre 5. Pero siempre hay que seguir el orden. 35 entre 5 a 7. Ya no es divisible, ya nos queda solo el número primo, por tanto el 7, y terminamos con el 1. Conclusión. 1260 es 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado por 5 y por 7. Esto es descomponer en números primos. El siguiente ejercicio nos dice calcula. Esto sería el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo son comunes y no comunes a su máximo exponente. Es decir, descomponemos en números primos los números que nos han dado y cogemos los números primos comunes y no comunes de las tres cifras. Pueden ser más de 3 cifras o pueden ser menos, puede ser de 2. Y las cogemos con su máximo exponente. Es decir, descompongo esos números. El 6 es divisible entre 2, a 3,
ya el 2 no sería divisible, ya nos queda su número primo y el 1. Por tanto, 6 es igual a 2 por 3. Hacemos lo mismo con los otros números. El 9 es divisible entre 2, no, pues pasaremos al 3, a 3, 3 y 1. Por tanto, el 9 es igual a 3 al cuadrado. Y el 10 es divisible entre 2, a 5, y ya nos queda el número primo, dividido entre el mismo, nos da 1. Por tanto, el 10 es igual a 2 por 5. Nos dice mínimo común múltiplo, comunes y no comunes a su máximo exponente. Por tanto, no se pueden repetir. Yo lo que hago es, cojo este 2 y miro los siguientes números. ¿Aquí hay un 2? No, pues pasa al siguiente. ¿Aquí hay un 2? Sí, pues le tacho. Porque no, si cojo un 2, no puedo repetirlo. Cojo un 3. ¿Aquí hay un 3? Sí, pues le tacho. ¿Aquí hay un 3? No, pues le dejo. Sigo. Aquí ya está tachado porque ya lo he cogido aquí y vamos a por siguiente. Cojo un 3. ¿Tengo alguno para tachar? No, pues lo dejo. Aquí el 2 está tachado porque ya si no repetiríamos y cojo el 5. Por tanto, el mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes a su máximo exponente. 2 por 3 al cuadrado por 5. Y ese sería el mínimo común múltiplo del 6, 9 y 10. Vamos a hacer el máximo común divisor de 9 y de 2. El máximo común divisor solo son los comunes a las dos cifras. Para ello volvemos a descomponer en números primos. Este ya le teníamos de antes y vamos a hacer el 12. Es divisible entre 2, 12 entre 2 sabemos que es a 6, 6 entre 2 es a 3, 3 entre 3 a 1. Por tanto, el 9 sabíamos que era 3 al cuadrado y el 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Ahora solo tengo que coger comunes. ¿Cuál es común al 9 y cuál es común al 12? ¿O cuáles? ¿Cuál o cuáles? Pues lo único que tenemos común es este 3. Por tanto, el máximo común divisor es 3. El siguiente, mínimo común múltiplo de 12, 18 y 24. 12 ya le tenemos descompuesto aquí. Vamos a volverlo a hacer para que quede. A 2, a 6, a 3, a 3, 3, 1. El 18 es divisible entre 2, a 9, 9 ya no es divisible entre 2, a 3, 3, 3, 24. Es divisible entre 2, 12, 2, 6, 6 es divisible entre 2, a 3, 3 y 1. Por tanto, sabemos que el 12 es 2 por 3 al cuadrado, el 18 es 2 Perdón, esto es un 2, no un 3. Es 2 al cuadrado por 3. Perdón. El 18 sería 2 por 3 al cuadrado y el 24 sería igual a 2 al cubo por 3. Mínimo común múltiplo, comunes y no comunes a su máximo exponente. Cojo el 2, me voy al siguiente número para ver si hay un 2. ¿Hay un 2? Tacho el 2. ¿El siguiente número tiene un 2? Sí, tacho el 2. Sigo con el 12, cojo el otro 2. Voy al 18, ¿hay otro 2 que pueda tachar? No. ¿Al 24? Sí, pues le tacho, porque no puedo repetir. Cojo el 3, me vengo al 18, ¿hay algún 3? Sí, pues le tacho. Vengo al 24, ¿hay algún 3? Sí, pues le tacho. En el 12 ya no nos quedan más números, pasamos al 18. El 2 está tachado, el 3 está tachado, cojo el otro 3. ¿Aquí se repite algún otro 3? No, pues lo dejo. Y el único que nos queda sería el 2. Por tanto, el mínimo común múltiplo sería 2 por 2 por 2, o sea, 2 al cubo por 3 al cuadrado. Máximo común divisor, solo los comunes. El 6. Sabemos que es divisible entre 2, 3, 3, 1. Ya lo hemos hecho antes. El 20. Entre 2, 10, entre 2, 5, 5 y 1. 18. Entre 2 a 9,
9 ya no es divisible entre 2, sería entre 3, 3, 3 y 1. Por tanto, el 6 sabemos que es 2 por 3, el 20, 2 al cuadrado por 5 y el 18, 2 por 3 al cuadrado. Máximo común divisor, solo los comunes. El 2 es común al 20 y al 18, por tanto, un 2 va seguro. El 3 no es común a todos y el 5 no es común a todos. Por tanto, el máximo común divisor, el único número que es común a las tres cifras de las que tengo que hallar el máximo común divisor, es el 2. Pasamos al siguiente ejercicio. El quinto ejercicio nos dice: tengo 36 canicas para repartir. ¿De cuántas maneras distintas podré hacerlo de forma que a cada uno le toque el mismo número de canicas? Para esto tenemos que sacar los divisores de 36. Es decir, 36 es divisible entre 1, es divisible entre 2, es divisible entre 3, es divisible entre 4, es divisible entre 6, porque entre 5 no, es divisible entre 9, es divisible entre 12, es divisible entre 18 y ya lo único que nos queda es que es divisible entre sí mismo. Esto es como que multiplicáramos por 1 al 36, como que multiplicamos por 2 al 36, como que multiplicamos por 3 al 36, como que multiplicamos por 4. El 6 sería como que multiplicáramos por 6, en el 4 como que multiplicáramos por 9, el 3 por 12, el 2 por 18 y el 1 por 36. Por tanto, 36 lo tiene como divisores el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, 9, 12, 18 y 36. Por tanto, yo puedo darle a una persona las 36 canicas. Puedo darle a dos personas la mitad, 18 y 18. Puedo darle a 3 personas el 36 dividido entre 18. 36 dividido entre 3, o sea, 12. Le tocaría a cada uno. 36 entre 4 y nos daría exacto. 36 entre 6 nos daría 6. 36 entre 9, 36 entre 12, 36 entre 18, 36 entre 36. Esto le tocaría a una canica por persona, a 2 canicas por persona, a 3 canicas por persona, si lo divido entre 12, y así sucesivamente. Pasamos al siguiente ejercicio. El sexto ejercicio nos dice: tengo 36 pelotas rojas, 27 amarillas y 30 verdes. Quiero guardarlas en cajas de tal forma que tenga el mayor número de bolsas iguales con todas las pelotas, sin que sobre ninguna. ¿Cuántas pelotas habrá en cada caja? Para esto tenemos que hacer el máximo común divisor, que es decir, el máximo número común a los 3, porque nos está diciendo el mayor número de bolsas iguales. Y como no puede sobrar ninguna, tiene que ser divisible entre las 3. Por tanto, vamos a hacer la descomposición polinómica y vamos a ver cuál es el máximo común divisor. Para eso, 36. Sabemos que es divisible entre 2, 18 entre 2, 9 a 3, 9 entre 3 a 3, 3 entre 3 a 1. 27 es divisible entre 2 no, por tanto el siguiente sería el 3, 9, 3, 3, 3, 1. Y por último el 30. Es divisible entre 2, es divisible 15, es divisible entre 3, 5, 5, 1. El máximo común divisor. El mayor número común a los 3. El 2 aquí no está, por tanto ya fuera. Fuera los 2. El 3 es común aquí 2 veces, pero aquí solo una. Por tanto, solo será el 3 este que es común a todos. El máximo común divisor será 3. 3 es el mayor número que es divisible a los 3, común a los 3. Por tanto, serán 3 bolsas. ¿Cuántas pelotas habrá en cada caja? Pues si sumamos 36 más 27 más 30, nos da un total de 93 pelotas. Si son 3 bolsas, 93 dividido entre 3, nos toca a 31 pelotas por bolsa.
Y este ya estaría hecho. Pasamos al siguiente ejercicio. El séptimo y último ejercicio nos dice: Elena va a ver a sus abuelos cada 3 días y a sus tíos cada 5. ¿Cada cuántos días ve a sus abuelos y a sus tíos el mismo día? Para eso tenemos que hacer el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo de 3, ya directamente el 3 es un número primo y el 5 es otro número primo. Como el mínimo común múltiplo son comunes y no comunes a su máximo exponente, cojo el 3, aquí no lo puedo tachar, y cojo el 5. 3 por 5. 15. El mínimo común múltiplo sería el 15. Por tanto, cada 15 días, Elena tendrá que ir a casa de sus tíos y a casa de sus abuelos. Y con esto hemos terminado los ejercicios de divisibilidad.